Hola compis, mirad que os traigo hoy una boina y un calientamanos para nuestras muñecas. ¿A que es una monada? Os ha gustado mucho el abriguito que hicimos bordado, que os ha encantado. Yo estoy feliz de que así haya sido. Mirad, este bonito abrigo es el que estamos haciendo y el que vamos a hacer o el que hemos hecho, porque no sé cuándo se va a emitir este vídeo, pero este es el abriguito tan bonito que os voy a enseñar a hacer y que además es todo bordadito, es una monada, es precioso. Para hacerle unos complementos decidí hacerle esta boina estilo francesa y un calientamanos para que nuestra pequeña no tenga frío. Le queda como un guante, porque además os voy a enseñar cómo sacar los patrones de esta boina. Si queréis ver cómo la he hecho, cómo he hecho este calientamanos y cómo dejar a estas muñecas tan guapas, quédate conmigo, vamos a la aguja que vamos con el vídeo. Bueno compis, vamos a empezar a hacer estos accesorios tan bonitos para complemento de este abrigo que la verdad os ha gustado un montón y a mí me encanta hacerlo y sobre todo compartirlo con vosotras. Ha quedado súper bonito. Mirad, hoy os voy a enseñar cómo sacar la medida de una boina para que veáis que es muy sencillo y que todas podemos hacerlo sin necesidad de grandes logros. Y esto no es nada complicado. Y así, sabiendo cómo se hace un patrón, vosotras podéis hacerlo. Muchas de vosotras me estáis preguntando, me estáis pidiendo que por favor haga tutoriales sobre cómo sacar los patrones para hacerle cosas a las muñecas. Empecemos por una boina que es súper sencilla, ¿vale? Vamos a empezar a diseñarla y desde cero, desde nada. Veréis qué fácil es. Y sobre todo, pues eso, en este año que hemos empezado vamos a continuar haciendo cosas bonitas, fáciles y sencillas. Y sobre todo aprendamos a sacar nuestros propios patrones, algo que siempre os digo, que siempre de verdad soy muy pesada repitiéndolo, pero que os da mucha seguridad y os da mucha independencia. No necesitáis trabajos de nadie ni depender de nadie. Vosotras mismas sacáis vuestros patrones y hacéis vuestros diseños y esos serán vuestros. Eso es importante. Vamos a sacar el patrón de esta boina. Mirad, necesitaremos un papel, un metro, una regla, un lápiz, una tijera y una calculadora. Yo voy a utilizar mi teléfono, ¿vale? Mirad, vamos a sacar el contorno de la cabeza, dependiendo, ya os he dicho muchas veces, dependiendo si ponéis pelo natural, pelo de lana, si la lana es más gruesa, menos gruesa, si habéis hecho la cabeza más o menos grande, si el tejido es diferente en cada zona, incluso en cada país, el relleno, la forma de rellenar. Hay tantas cosas que pueden modificar el tamaño de vuestras muñecas. De esta manera os aseguraréis de que vuestra muñeca lleve la ropa y los complementos adecuados a su tamaño. Mirad, yo voy a sentar aquí a esta pequeña, que ha querido descalzarse porque decía que le hacían daño las botas. ¿Sabéis lo que le pasa? Que ha visto unos zapatos súper bonitos, dorados, y va loca por ponérselas. Y yo me niego a que se lo ponga. De momento no se lo va a poner. Ahora puede decir que le hacen daño, como que no le hacen daño las botas. Vamos a coger la medida. Mirad, yo voy a calcular el contorno por donde va a ir su boina y por la parte de delante. Sabéis que las boinas no van aquí arriba, van un poquito casi tapando los ojitos, ¿vale? Pues mirad, a mí me mide 28 centímetros. Aquí tenemos la medida. Bien, pues a estos 28 centímetros lo que vamos a hacer va a ser, lo vamos a dividir por 3.1416. Si alguien me llama tendré que sacar el teléfono de aquí, de las miradas indiscretas. Mirad, vamos a dividir 28 entre 3, 14 y 16 y va a ser tan sencillo como hacer esta operación. 3.1416 nos da 8,912. Vamos a apuntarlo aquí.
y esta cifra la vamos a dividir por 2 a la mitad y nos da 4. Lo vamos a dividir por 2 y nos da 4,45. Esta es la medida que necesitamos, no es nada complicado. 28, que es el contorno de la muñeca, se divide entre 3,1416, lo que llamamos pi normalmente. Esto nos da 8,912. Lo dividimos entre 2 y el resultado final son 4,45. Para más o menos hacer una medida lógica que nos pueda salir, vamos a ponerle 4,5 centímetros, ¿vale? Vamos a redondear. Una vez que ya tenemos esta parte redondeada, vamos a tomar nuestro papel, lo vamos a dividir, mirad, lo vamos a dejar todo así para que veáis que es el patrón que vamos a sacar. Aquí vamos a tomar la mitad de esta medida, que en esta ocasión nos da, pues si son 21, vamos a darle 10,5. Aquí en el centro más o menos vamos a dividir estos 4,5, vamos a poner 4,5 hacia un lado y 4,5 hacia el otro. Por lo tanto ponemos 4,5 al centro y damos hasta 9 y hasta 0. En realidad son 4,5 y 4,5, ¿vale? Vamos a darle igual 4,5 hacia arriba y hacemos aquí una marca. Y ahora desde este punto de aquí vamos a ir haciendo 4,5 por todo el contorno. Vamos a darle así, no sé si lo estaréis viendo bien con la regla, si no, ahora para el otro lado cogeré el metro y así lo veremos mejor. Siempre desde el centro vamos a cogernos 4,5, a lo mejor aquí lo veis mejor. Ponemos los 4,5 justo que nos coincida con esta línea y vamos marcando. Y seguimos subiendo los 4,5. Exacto, así. Y aquí hacemos igual, los 4,5 y los 4,5. Y ahora vamos a unir esta línea con esta. Ahora tenemos que mirar la anchura que queremos de la boina, lo que queremos que nos quede, digamos, encima de la frente. Digamos que esta parte sería el ala interior y necesitamos la parte exterior. Yo más o menos he calculado que para estas muñequitas unos 3 centímetros estaría bien. Por lo tanto, nos vamos a coger 3 centímetros desde la marca que tenemos aquí hecha y vamos a hacérselo hasta todo el contorno. Si la queréis más grande, le dais más centímetros, y si la queréis más pequeña, pues la hacéis más pequeña. Eso ya va a vuestro gusto. Yo creo que con 3 centímetros no se le tapará mucho la carita y le puede quedar graciosa. 3 centímetros y aquí le vamos a dar 3. Y aquí vamos a hacer otra línea. Ahora, para asegurarnos que nos van a quedar exactamente iguales, vamos a doblar aquí a la mitad y vamos a hacer coincidir una marca con otra y vamos a recortar por la parte exterior. Recordad siempre una aguja para papel y una aguja. Recordad siempre una tijera para papel y una tijera para tejido. Si no, se nos queda muy roma, no nos va a cortar muy bien. Y ahora cortamos la parte interior y hacemos lo que será ya nuestra visera. Súper fácil. Mirad, esta es la visera de la muñequita. Se la vamos a probar para que veamos que efectivamente le queda en la medida que nosotras queremos. Mirad, ¿veis? Para mí está perfecta. Entonces vamos a cogernos este patrón. Igualmente yo os lo voy a dejar sacado en los patrones en el grupo de Facebook, el taller, ¿vale? Y para vosotras ya sabéis que los comparto de forma gratuita, pero si vosotras queréis hacerlos,
ya sabéis cómo se hacen. Vamos a quitar la mitad porque quiero cortar la tela de una forma que me quede exactamente igual de un lado que de otro, y lo más sencillo es doblar el tejido, porque al poner esto sobre la tela se nos puede mover un poco y no nos puede quedar tan sumamente redondito. Esto lo eliminamos y vamos a coger tejido. Yo voy a utilizar en esta ocasión fieltro, porque el abrigo es de fieltro y porque además lo voy a bordar. Mirad, vamos a cogernos nuestro fieltro y vamos a doblarlo a un trocito que nosotras veamos que nos queda suficiente tejido. Vamos a coger nuestro patrón, a ver que no me salga de la cámara. Y vamos a hacer de una vez todo este contorno. Voy a coger bolígrafo así. Voy a ponerle un par de alfileres y vamos a recortar con margen de costura. Tenemos que ponerle margen de costura, medio centímetro, 1 centímetro, lo que vosotras veáis. Vamos a recortarlo por este lado de aquí. Y ahora, antes de recortar este otro lado, yo voy a marcarlo por aquí. Mirad, cuando tengáis que marcar algo así, marcáis un poquito más de la cuenta cada uno de los lados, de esta forma, y aquí también, de manera que cuando le demos la vuelta y coloquemos nuestro patrón tengamos las mismas guías que teníamos por la parte de delante. Bien, pues una vez que ya lo tenemos ubicado, vamos a marcar por este lado de aquí. Y vamos a recortar la parte interior, también con margen de costura. Este es el ala. Ahora vamos a cortar la parte de arriba de la boina y vamos a utilizar el mismo patrón. Vamos a tomarnos un trocito de tejido y vamos a ubicarlo igual que el otro. Vamos a colocarlo de forma que nos coincida en los dos extremos y vamos a marcar. De esta forma, solo la parte exterior. Y ahora, igual que antes, pasamos un poquito de aquí y un poquito de aquí, y cuando demos la vuelta voy a cortarlo así, que lo vamos a ver mejor. Nos vamos a coger por la otra parte y vamos a hacer coincidir las líneas que tenemos marcadas, que vienen aquí y aquí. Y de esta forma vamos a marcar el contorno exterior.
Es una boina diferente a la que ya hice en otra ocasión. Si os gusta la otra boina, os la voy a dejar también por aquí. Si os gusta, la podéis hacer, ¿eh? Podéis hacer cualquiera de los dos modelos. Bien, pues una vez que ya tenemos marcado esta parte de aquí y solamente la parte exterior, vamos a cortar. Porque la parte es esta que estamos trabajando, es la parte de arriba. Bueno, quitamos los alfilerillos, ¿veis? Y esta es la parte de arriba y esta es la parte que va encajada. Así es como nos va a quedar esta boina. Fijaos, bien bonita, ¿eh? Chula, chula. Bien, pues una vez hecho esto, el ala lo vamos a guardar, lo vamos a reservar y vamos a hacer nuestra boina, la parte de arriba. Yo he pensado hacer solamente un pequeño detalle de bordado, no mucha cosa. Entonces voy a empezar, por ejemplo, y voy a dividirlo como si fuese en la mitad, porque nada más voy a hacerle aquí un poquito y voy a empezar, pues digamos por aquí, voy a empezar haciendo un pequeño dibujo. Que esto ya vosotras podéis hacerlo a mano alzada o como más os guste. Ya sabéis que no, cada una lo hace como más le apetezca. Bueno, pues imaginaros que así es como yo he decidido que vaya esta boina. Y ahora me voy a ayudar de mi regla de círculos para hacerle unas flores, porque va a llevar florecillas no muy grandes, pero algunas flores con la puntada de tela de araña, sí. Mirad, yo creo que con lo estoy viendo al revés, con un 9 sería más que suficiente, incluso algunos con un 8. Mirad, aquí voy a hacer un 8. Marco el círculo y recordad que aquí se tiene que hacer una puntadita y 5 patitas para poder meter la aguja para que nos salga el hilo. Aquí le vamos a poner pues nada más que unos puntitos, unos puntos franceses, unos nudos franceses, y con eso es suficiente. Aquí le voy a hacer una un poquito más grande, por ejemplo, pues mirad, hasta un 11 le voy a meter, una grandota, y aquí le voy a hacer las 5 patitas para hacerlo, ya os digo, con el punto de araña. Aquí me voy a meter un poco más porque está muy cerca y le voy a hacer pues unos cuantos puntos nudos franceses. Aquí igual algún nudo francés y en esta parte de aquí pues probablemente también, de forma que no esté muy recargada, y ya está. Y esta es lo que le voy a hacer. No creo que le ponga nada en la parte de delante porque ya el abrigo va muy cargado. Bueno, yo voy a preparar esto y lo voy a bordar. Por otro lado, vamos a hacerle un calientamanos, súper fácil. Mirad, vamos a cogernos a nuestra pequeña. Le vamos a medir, vamos a imaginar que las manitas las tiene juntas. Y le vamos a medir, pues por ejemplo, que me venga desde aquí hasta aquí, pues unos 10 centímetros. 10 centímetros por unos 16. Pues mirad, vamos a hacerle un rectángulo, lo voy a apuntar porque luego se me olvida, de 10 por 16. Vamos a ver, calientamanos, 10 por 16, y lo vamos a cortar también en fieltro. Vamos a alinear aquí. Vamos a poner aquí, por ejemplo, de aquí 16 por 10. Y este va a ser su calientamanos. También igual lo vamos a bordar, vamos a dejarle un poquito de margen de costura.
Bueno, pues yo creo que este va a ser el tamaño para nuestra pequeña. Vamos a ver cómo le queda. Si vemos que es muy grandote, mirad, de ancho no lo es. Y de... A ver si te puedo meter aquí. Pues no, yo os lo voy a dejar así para que esté bien calentita. Bueno, pues imaginad que aquí le vamos a poner una costura en esta parte. Pues yo voy a bordarle solamente, voy a cuadrarlo bien. Bien, pues imaginaros que viene así. Yo voy a bordarle unas ramitas, pero muy poquita cosa. Pues mirad, por ejemplo, vamos a venir, esto lo vamos a poner en la parte de abajo. Pues vamos a venir, por ejemplo, por aquí. Aquí le vamos a hacer solamente puntos franceses, puntada de nudo francés, nada más, porque ya veis que es muy poquita cosa, no merece la pena hacerle mucho más. Yo pienso que así, este después me lo voy a traer hacia la costura cuando lo tenga hecho y será todo el dibujo que yo le vaya a marcar, nada más. Con esto me voy lo primero a bordar y ahora después vuelvo con vosotras. Bueno, compis, pues mirad, ya está bordadita. ¿Veis? Algo muy suave, muy delicado. La verdad, a mí me ha encantado. Yo lo voy a hacer así, tal cual. Vosotras podéis ponerle el diseño que más os guste. Y este es ya pasado a máquina la costura, solamente una en la parte de arriba. Pues esta es el calientamanos. Como veis, súper fácil y rápido. ¿Veis? Ahora ya tranquilamente yo le voy a quitar todo lo que es la marca de bolígrafo y demás, pero mirad, así queda, súper bonito. Bien, tenemos el calientamanos, vamos a hacer la boina. En esta ocasión yo he elegido para la parte del forro un tejido de popelín en rosa, igual que el interior del abriguito que tenemos de la muñequita. Ahora vamos a hacer los mismos pasos tanto con el forro como con la boina. Vamos a ubicar derecho del tejido con derecho del tejido y vamos a hacer coincidir las marcas de bolígrafo que tenemos aquí marcadas. Yo lo que he hecho ha sido por la parte del derecho, es donde he hecho la marca de nuestra boina porque necesitaba tenerla digamos más visible para hacer este dibujo, por eso parece que no coinciden, pero es derecho con derecho, ¿vale? Entonces hacemos coincidir estas marcas y vamos a pasar un pespunte. Lo vamos a hacer igual en la boina que en el forro. La única diferencia es que en el forro vamos a dejar un trocito sin coser para darle la vuelta, porque la vamos a hacer embutida. Sabéis que me gusta darle la misma importancia al derecho que al revés de los trabajos que hacemos, sobre todo en costura. Me gusta muchísimo. Entonces, como veo que a vosotras también os gusta y os llama la atención, vamos a hacerlo y vamos a hacer las cosas bien hechas. Mirad, la parte de la boina la vamos a coser completa, la parte exterior, y la parte del forro la vamos a coser toda, pero vamos a dejar un trocito sin abrir, pues no lo sé, más o menos como unos 3 dedos. Con 3 dedos tendremos suficientes, ¿vale? Vamos a rematar principio y final, vamos a dar la vuelta y enseguida tenemos esto terminado. Pues listo, cosido a máquina, tanto la parte exterior como la parte del forro. Ahora, tal y como lo tenemos, yo ya le he recortado el exceso de costura a los dos trocitos y ahora tal y como está vamos a poner el derecho del forro dentro del derecho de nuestra boina. Aquí ya sabéis que le hemos dejado un trocito abierto para darle la vuelta. Vamos a ponerlo así
y vamos a cogerlo con alfileres toda la vuelta. Y una vez que tengamos cosido todo este contorno, solamente daremos la vuelta y tendremos terminada esta boina. Voy a la máquina de coser. Una vez cosida y dado los piquetes o cortado con la tijera de zigzag, vamos a buscar donde tenemos el agujero y por aquí le vamos a dar la vuelta a nuestra boina. Con cuidado de no romper los tejidos y sobre todo no dañar el bordado, porque se nos puede enganchar y lo podemos fastidiar. ¿Veis? Pues así es como nos va a quedar una boina súper bonita. Ahora vamos a hacerle aquí una puntada escondida o un pespunte a máquina, como queráis. Yo le voy a dar una puntadita escondida y así lo voy a dejar ya terminado. Vamos a coger los dos extremos y aquí le vamos a dar una puntada. Como veis, no se tarda nada en hacer. Cuidando los detalles, nos queda igual de bonita por el derecho que por el revés. Como vamos a dar una puntada escondida, vamos a hacerlo de esta forma, como yo os he dicho que hago el nudo invisible. Metemos los dos extremos de los cabos por el ojo y dejamos la parte abierta abajo. Ahora aquí pasamos por un lateral y metemos la aguja por el lazo y así nos queda completamente invisible. Y ahora damos una puntadita de un lado y una de otro. Y ya finalizamos aquí. Damos una puntada, un nudo y escondemos el hilo. Y ya sí que lo único que me queda es con mi super plancha quitarle todas estas marcas de boli. Pero quiero que veáis lo bonita que queda. ¿Veis? Queda súper bonita. Y muy bien rematada, con todas las costuras embutidas. Se puede ver igual por el derecho que por el revés. También lo podéis hacer reversible, ¿eh? Podéis hacer la misma boina y os queda reversible por ambos lados y podéis jugar con esos colores. Ahora, sin más, se lo vamos a probar a nuestra pequeña. Y ahora veremos cómo le queda el conjunto. También le podéis poner aquí una bolita, un pompón, una tira, cualquier cosita que os guste. A mí particularmente, ya con el bordado que lleva, me gusta así, pero vosotras decidís. Vamos a probársela a esta pequeñita y se la vamos a poner así. Como veis, le encaja perfecta. Está hecha a su medida. ¿Veis? Le queda súper bonita. Las boinas se suelen llevar así, de un lado más baja y de otro lado más alta. Pero así le queda a nuestra pequeña. No me digáis que no es un dulce, es una verdadera monada. Y este es su calientamanos. Así es como le va a quedar este conjuntito. Yo voy a quitarle todas las marcas de boli y enseguida vuelvo y presentamos el trabajo final. Bueno, compis, pues mirad, así nos ha quedado esta boina y este calientamanos tan bonito. Yo lo encuentro muy delicado, creo que ha quedado muy bonito. La boina queda completamente todas las costuras
completamente embutidas, queda súper bien rematada, incluso podéis hacerla reversible como más os guste. Solo se mantiene de la forma en que os he enseñado, que es sacando el patrón de la cabecita de la muñeca. No lleva ningún tipo de goma ni el tejido es elástico. Hay que sacar el patrón exacto para que siente perfecto. Y el calientamanos, pues como veis, no puede ser más sencillo. Un trocito de fieltro y ya está. Podéis utilizar, si no vais a bordarlo, podéis utilizar coralina, tejido polar, forro polar, lo que os guste y lo que os apetezca. Y siempre recordad, si no queréis o no podéis o no sabéis bordar, no pasa nada. Hacerlo igualmente y utilizar cualquier cosa que tengáis alrededor, como este tipo de pasamanería, que podéis cortar a la altura que vosotros necesitéis sin que se deshagan las florecillas. Fijaos, si le ponéis un poquito de esta tira y jugáis haciéndole un dibujo, también os puede quedar bonita. Si no, unas cuantas flores de estas sueltas, también de estas que son más pequeñitas. Como veis, tenéis una amplia gama de surtido. Mirad en vuestras mercerías más cercanas y sobre todo lo que necesitéis. Y si no encontráis, decídmelo, porque yo os puedo pasar algunos enlaces de páginas online. Y bueno, pues este ha sido mi proyecto de hoy. Espero que os haya gustado y espero sobre todo que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Gracias por suscribiros a mi canal, gracias por compartir mis vídeos, por vuestros comentarios y deditos arriba que tanto ayudan a que mi canal y yo sigamos creciendo. Gracias sobre todo por estar detrás de la pantalla y si quieres nos vemos en el siguiente tutorial. Un beso amiga, chao.